El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no vemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, la lectura del eclesiástico que hemos proclamado hoy en la lectura hace referencia a dar gracias a Dios porque nos ha enseñado. Y durante el texto bíblico nos habla acerca del encuentro con la sabiduría. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo de... y hace un relato supremamente hermoso, queridos hijos. Es una oración, obviamente, pero donde se reconoce una condición del ser humano que desea alcanzar sabiduría. Ojo, sabiduría no es lo mismo a conocimiento. El conocimiento se adquiere en la academia y puede que seas muy ilustrado y tengas todos los estudios superiores habidos y por haber. Hay personas que no salen de la academia y se la pasan estudiando. Excelente, espectacular. Eso es un don, eso es un carisma que el Señor le regala. Hay otras personas que no les gusta el estudio, pero tienen otros carismas, tienen otros dones, trabajan, desarrollan un arte, son productivos para la sociedad, para sus familias, dan ejemplo, todo eso. O sea, hijos, que no hay necesidad de ir a la universidad. Muy bueno, muy rico, mientras se tenga la oportunidad, formarse, capacitarse, estudiar. El conocimiento es lo único que no te van a poder arrancar, queridos hijos, pero el conocimiento del que habla el texto bíblico es de la sabiduría, de obtener la sabiduría, de buscarla por acá, por allí, por todos los lados, hasta que la encuentres. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es Cristo Jesús, es la sabiduría en plenitud, es la sabiduría del Padre, es la sabiduría del mundo, es la sabiduría del ser superior, que por esa misma sabiduría creó todo lo existente en el universo y le dio el sentido al universo creando al hombre. No se le pasó un detalle para absolutamente nada. Eso sí es sabiduría. No fue a una universidad, no estuvo en la academia, pero tenía la sabiduría de ser Dios. Y el Señor Jesucristo de ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso
ese texto bíblico es muy precioso. Uno de pronto se ubica por allá en otro lado, pero no alcanza a bajar a encontrar también ahí la presencia en la sabiduría del Hijo de Dios. Por eso es que el texto bíblico dice cosas muy lindas. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcance, no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella mi rostro. Mi alma saboreó sus frutos, y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la miraré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Es que, ¿qué sabiduría es esa? Dios es esa sabiduría que hace que el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer, salte de gozo, de alegría. Eso sucede, queridos hijos, cuando tú encuentras verdaderamente la relación con el Señor, tu corazón se pone así. Los labios hablan de lo que hay en tu corazón, y cuando tu corazón está lleno de sabiduría de Dios, no de conocimiento de la academia, que es importantísimo, no voy a decir que no, y que es mucho más valioso que una persona con conocimiento en la academia, con formación académica e intelectual, encuentra la sabiduría, se complementa, y es mucho más hermoso uno ver un profesional, una persona que se ha formado intelectualmente, hablar de Dios, queridos hijos, porque es un conocimiento, porque es mucho más elaborado su argumento frente a la gracia que Dios le concede, ¿cierto? Obviamente hay personitas que nunca pasaron por una institución formativa, ni siquiera por la escuela, y han recibido la ciencia infusa que el Espíritu Santo da a quien Él lo desee, y han tenido una elocuencia para el diálogo, para hablar, unos argumentos para defender la fe, unos argumentos para explicar la teología, como ningún otro teólogo y doctor de teología. Entonces, queridos hijos, yo creo que esta es la sabiduría que hay que buscarla. El conocimiento intelectual tú lo adquieres en la academia, leyendo libros especializados, aprendiendo idiomas, investigando, haciendo trabajos de campo, todo eso. Pero la sabiduría divina, tú la encuentras a los pies del Señor, leyendo su palabra, un solo libro para volverte sabio, un solo libro para tomar todo el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que te lleve a una plenitud, donde tú puedas iluminar la vida de todos los que estamos en tu entorno. Eso sería lo hermoso, lo ideal. Y queridos hijos, en el Evangelio vemos hoy la continuación del día de ayer, cuando nos mencionaban que el Señor fue al templo, lo miró, estuvo repasando de pronto pues como toda la estructura, admirándose de lo que habían hecho como casa de Dios, y luego se regresa a Jerusalén y al día siguiente va y saca del templo a todos los mercaderes y les voltea las mesas. Eso yo ya se los expliqué. Eso era normal en el pueblo de Israel y en ese tiempo, pero en el atrio del templo, no dentro del templo, porque había que cambiar las monedas. Al templo no podía entrar absolutamente nada que fuera pagano. Entonces la moneda que normalmente se comercializaba, si tú ibas a dejar la ofrenda en el templo, tú la tenías que cambiar afuera para poder entrarla y poder depositarla en el templo. Fuera de eso, si un sacerdote te había puesto una penitencia de traer, voy a poner el ejemplo de la Santísima Virgen, a ella y a San José no les pusieron penitencia,
pero tenían que ofrecer 2 tórtolas y 2 pichones, y ellos no los tenían, pues había que comprarlos afuera. Por eso estaba la venta de animales, los que cambiaban las monedas y todo el cuento. Pero ellos se fueron tomando una atribución que nadie les dio, y fue que fueron ingresando al templo, precisamente, muy probablemente, porque podían decir alguna posibilidad de una estrategia de mercadeo. Si estoy adentro, las personas me van a creer más a mí, y entonces me van a comprar más, y entonces me van a cambiar más las monedas. Pero la situación era de generar toda la devoción que el pueblo de Israel tenía en el templo. Pero como eso le representaba ganancias a los líderes políticos, no decían absolutamente nada. El Señor Jesús llega y con toda la autoridad de ser el dueño del templo, habla y los saca de ahí y los tira afuera. Entonces, por eso es que hoy, en la continuación del relato, se le acercan unos fariseos y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Nos vas a dañar el negocio. ¿Qué te estás creyendo? Lárgate de acá. Y entonces el Señor, muy especialmente porque Él sabía que ellos eran personas que se habían capacitado y que tenían conocimiento de quién era Él, pero que sentían temor porque les iba a dañar el negocio y tenían temor de apresarlo. Entonces el Señor les responde: listo, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes me la responden y yo les respondo la pregunta que ustedes me hicieron. Y es cuando el Señor les pregunta, ¿sí? ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme, ¿cierto? Para el Señor Jesús poderlos coger ahí en la trampa también. Pero ellos caen en cuenta, pucha, y entonces ahora si decimos que sí, malo, y si decimos que no, malo, nos vamos a enterrar el puñal. Entonces prefirieron decirle: no sabemos. Entonces el Señor, con el sarcasmo de ellos mismos, le responde: entonces yo tampoco le respondo, y punto. Yo hago la autoridad en el templo porque soy el Hijo de Dios, y porque el templo es para Dios, y porque en el templo está Dios, y porque en el templo nos encontramos con Dios, y punto. Y no respondió absolutamente más nada. Queridos hermanos, ¿será que tú y yo venimos al templo a cuestionar al Señor por lo que hace en el templo de mi vida? ¿Será que tú y yo todavía no reconocemos que este es el templo, pero que hay un templo en el que el Señor, fuera del templo físico donde vive y está físicamente, hay otro templo donde Él quiere vivir, donde quiere volcar las mesas de la idolatría, del pecado y de todo lo que hay en cada uno de nosotros? El templo al que el Señor Jesús se refiere es al templo de tu vida y de mi vida. Recuerden muy bien que el Señor les dijo en su momento a los escribas, fariseos y a todos allá: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Era imposible reconstruir el templo físicamente en 3 días. Para Dios no hay nada imposible, pero a lo que Él se refería era al templo de su vida, donde radica, vive y tiene la presencia de Dios. En ti y en mí, que somos templos, también está la presencia de Dios. Cuidémosla. Saquemos los mercaderes que hay dentro de nuestras vidas. Saquemos esos ídolos. Dejemos de cambiar la gracia, la sabiduría por el conocimiento. Dejemos de cambiar el amor del Señor por el amor terreno de cualquier bobada que se nos presente.
Queridos hijos, hoy que comenzamos a celebrar el Día de las Madres, que se celebrará mañana, pero nosotros comenzamos hoy celebrando la Santa Eucaristía por las madres difuntas. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros, en torno al templo que el Señor quiere que le construyamos, también desde ahí ofrezcamos nuestra celebración, nuestro Santo Rosario, nuestras oraciones de devoción por el eterno descanso de las madres difuntas. Hijos, recordemos, yo quiero pensar que todas las personitas que entregan su vida se vayan al reino de los cielos. Yo pienso que se han ido al reino de los cielos, pero acordémonos que al reino de los cielos no puede entrar nada puro. Muy probablemente tengamos que ir al fuego purificador del purgatorio. Es parte del reino de los cielos, pero es un espacio donde nosotros nos vamos a poder purificar para ingresar al reino de los cielos limpiecitos como salimos de él. Recuerden también, se los he dicho con cariño, las benditas almas del purgatorio ya no pueden hacer nada por ellas y están solamente sometidas a lo que haga la iglesia triunfante, que son los santos que están en el cielo, y la iglesia militante, que somos tú y yo, que vamos militando, que vamos caminando hacia la patria celestial. Entonces, los santos interceden ante Dios por las benditas almas del purgatorio y nosotros mandamos a celebrar las Eucaristías pidiendo también rápidamente que puedan salir de allí. Es un fuego aterrador, podría decir tranquilamente como el fuego del infierno, que te purifica y te quema, pero del fuego del infierno no vas a salir nunca, y en el fuego del infierno hay rencor, odio reconcentrado, porque lo menos que hay allí es amor, y en la medida en que el Señor se acerca al infierno, ellos sufren, porque es el amor contra el odio y el rencor que hay en el corazón de los seres condenados, de las almas que están condenadas. Mientras que en el purgatorio, pues es un fuego, digámoslo, como llevadero. Fuera de eso se tiene la esperanza de que de ahí ya no irán al infierno, sino que saldrán al reino de los cielos. Entonces me parece muy bonito que ustedes hayan mandado a celebrar estas santas Eucaristías, estas intenciones por las madres difuntas, y que hoy podamos orar por ellas, que tanto bien nos hicieron, y que si se equivocaron, queridos hermanos, todos hemos sido hijos, entonces oremos por nuestra madre hoy, mañana, y ojalá nunca nos olvidemos de ella. Fue el ser que Dios utilizó para regalarte la vida, para regalarte la oportunidad de conocer todas las maravillas y de que te purifiques y de que te santifiques y ayudes a purificar y a santificar a todos los que están en tu entorno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.